Bueno, Juan Carlos nos ha comentado de alguna manera cuáles son las acciones que se desarrollan en el Ministerio, y yo aquí sí quería poner dos matices para que los tengamos presentes durante toda la jornada. El primer matiz es que vamos a hablar de políticas contra la segregación escolar, pero estas normalmente están vinculadas con la mejora y la calidad del sistema educativo. Es decir, hay muchas medidas que nosotros planteamos que sí que son específicas para mejorar la segregación escolar, por ejemplo, todas las que tienen que ver con cómo se estructura la oferta y la demanda de plazas escolares o cómo se gestionan los procesos de matrícula, pero luego hay otras medidas que no podríamos decir que son específicas para mejorar la segregación escolar, pues, por ejemplo, cuando nos hablaba del PROA, o la idea de mejorar el rendimiento del alumnado. No es una medida para acabar con la segregación escolar, pero puede tener efectos en la reducción. O lo mismo cuando hablábamos antes de adoptar políticas integrales de ciudad, de barrio y de centro encaminadas a mejorar los servicios y prestaciones de los centros. No son medidas encaminadas a la segregación escolar, pero van a tener su correlato. Y luego otra cuestión que también ha sobrevolado las dos intervenciones es la relación entre la segregación escolar y la segregación residencial. Estos dos elementos están muy vinculados, es decir, el cómo se configuran las ciudades influye también en cómo se configuran los centros. Pero también es cierto que tenemos investigación, la investigación que se hizo en la ciudad de Barcelona, de Bonal y Zancajo, que lo que planteaban era dos escenarios. Un escenario en que cada alumno se escolariza en el colegio que tiene más cerca de casa, es decir, reproduciendo perfectamente la segregación residencial, y la situación real de Barcelona. Y lo que encontraban es que era mayor la segregación escolar que la segregación residencial. Dicho de otra manera, lo que encontraban es que el sistema escolar, los sistemas de escolarización, lejos de reducir o de amortiguar la segregación residencial, la aumentaban. Entonces, esto nos da un poco de pistas de por dónde van los tiros. Otra investigación, yo creo que es de Taberner, en la ciudad de Madrid, analizaba cuando se cambió la zona única en Madrid, cómo había influido en la segregación, y lo que se mostraba es que aumentaba la segregación. Es decir, que las políticas educativas, con la idea de que existe segregación residencial, no podemos dejarlo todo en que es algo fatídico y qué le vamos a hacer, sino que realmente las decisiones que se toman en el plano de las políticas educativas tienen su influencia en la segregación residencial. Bueno, cuando desde el Virgen de las Marías me preguntaron qué persona podía hablar de segregación, obviamente pensé en Mónica Nadal, que es la responsable de investigación de la Fundación Jaume Bofill, no solo por el trabajo que desarrolla ella, que es una experta en segregación, sino porque en Cataluña se da un ecosistema que ha permitido que haya investigaciones y investigadoras muy brillantes y ayuntamientos muy comprometidos. Entonces, tenemos ejemplos de buenas prácticas y ejemplos de ayuntamientos y de centros que desde hace muchos años han adquirido un fuerte compromiso para acabar con la segregación escolar. Entonces, en ese sentido, yo siempre he defendido un poco un orgullo patrio de que, más que mirar a otros países que se hacen cosas muy buenas, en España ya se están haciendo cosas muy buenas. Y en este caso, Cataluña, en el caso de la segregación, lleva un camino andado del que creo que se puede aprender mucho. Entonces, sin más dilación, cuando Muy quieras. bien, pues muchísimas gracias. Ay, perdona, este estoy yo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos vosotros por invitarnos. Felicidades por crear este foro. Lo que me parece extraordinario es cómo José Ramón, con su comunidad, ¿no?, con la comunidad del barrio, han decidido hacer de su caso particular abrir la conversación al conjunto de la comunidad, de la ciudadanía y del Principado, porque al final lo que ellos están viviendo, los dilemas, las tensiones, los proyectos y las ilusiones alrededor de su centro educativo no es más que un ejemplo de la existencia o de la falta de políticas, que es de lo que venimos a hablar hoy. Y tener el coraje de no solamente qué hay de lo mío, sino decir, vamos a hablar esto entre todos los actores concernidos, ni para que no vuelva a ocurrir, digamos, para que entre todos encontremos soluciones, porque las soluciones son necesariamente colectivas, y para ver si de este proceso podemos abrir de qué tipo de infraestructura de políticas, qué tipo de iniciativa necesitamos para que realmente la escolarización sea más equilibrada, ¿no? De hecho, y bueno, os agradezco pues, que lo hayáis hecho, os agradezco que me hayáis invitado e intentaré trasladaros en la medida de lo posible lo que sabemos, lo que hemos aprendido desde la Fundación y desde la experiencia en Cataluña. Yo no me voy a referir específicamente al centro, porque seguramente parte de lo que diré puede servir y parte no. Sencillamente es poner sobre la mesa algunas ideas, ¿no?, que Dani ya ha apuntado muchas de ellas. Como decía, la segregación... Mira, el resumen de mi intervención, digamos, los 5 puntos que voy a tocar es que, por un lado, como decía Dani, la segregación escolar no es una fatalidad, no es algo que de repente ocurre.
No pasa porque sí, es fruto de acciones, a veces deliberadas, a veces inconscientes, es fruto de inacciones, de lo que no se hace, es fruto de negligencias, de cosas que se saben, que se ven que están pasando, pero nadie las quiere abordar. Es decir, no ocurren porque sí. Y de hecho, una de las cosas que hemos visto en los últimos años en muchos municipios es que cuando se hacen cosas concretas, hay cambios concretos. Y cuando se hace ver que hay cosas que no existen, pues también pasan otro tipo de cosas, ¿no? Y se crean problemas mucho mayores. Por tanto, no es una fatalidad. Como decía Dani, es más elevada la segregación escolar que la residencial. Quiere decir que los niños en los barrios viven más juntos de lo que estudian, de lo que se encuentran, y eso es un problemón. Y normalmente se dice, bueno, es que la gente... No es real. En la mayor parte de España no ocurre así. Por lo tanto, algo está pasando en la escuela y en la política de escolarización que provoca unas dinámicas que hace que los niños no se encuentren en la escuela, a pesar de que a lo mejor se encuentran en el parque jugando. Es un problemón y yo creo que el primer punto de partida para empezar a tomarse en serio el tema de la segregación escolar es entender que realmente es un problema y es un problema grave de vulneración del derecho a la educación, de ineficiencia del sistema, un problema gravísimo en términos de cohesión social, en un momento en que efectivamente las sociedades están cada vez más polarizadas y crecen las desigualdades, y hay mucha diversidad, ¿dónde se construye un nosotros colectivo? ¿Dónde se adquieren los valores? La escuela no podemos hacer ver que es solamente un lugar de instrucción. Es un lugar donde se construye una identidad colectiva. Y si los niños y las niñas y las familias no se encuentran en la escuela, que además ya tenemos una institución, digamos, pocas instituciones hay en nuestro país en las que todo el mundo tiene que pasar por la escuela. Y estamos desaprovechando el potencial que tiene la escuela para construir esa idea, esa visión común, esos valores, esa identidad, etcétera, ¿no? Y en cambio la estamos desaprovechando y dejando que, de hecho, la exacerbe, lo cual parece bastante paradójico. Tenemos proyectado en la escuela un imaginario que luego no estamos a la altura, sencillamente porque no tenemos las políticas que deliberadamente y con intención trabajen para que eso pase, para que sea efectivamente un lugar de cohesión, un lugar de etcétera. Efectivamente, la segregación escolar tiene causas muy complejas, son muy difíciles, pero también tiene muchas, por decirlo así, excusas. Muchas de estas causas complejas se convierten en excusas que lo que nos llevan es a la inacción. Y además, por otro lado, ¿qué problema hay hoy en día que no sea complejo? Todo es complejo, claro que sí, se acabó un mundo simple y fácil en el que hay una única receta que lo va a resolver todo. Y la segregación escolar es un tema complejo porque tiene muchas causas, pero tiene algunos puntos positivos. Un punto positivo es que, y me sabe mal por los representantes de la Administración que están aquí, es que hay alguien que tiene la responsabilidad de hacer que no pase. O sea, hay otros problemas en que no sabes en la mesa de quién vas a dejar los papeles de lo que tiene que pasar, pero en esto sí. Hay unos responsables de la Administración educativa que tienen que velar para que el conjunto de decisiones individuales que legítimamente las familias toman, de ir a una escuela o a otra, de llevar a su hijo, trasladarse, de lo que sea, no se conviertan en males sociales, en males colectivos. Y claramente, como decía, la segregación escolar es un mal colectivo. Es un mal colectivo, por algunas de las dos cositas más que diré, y por lo tanto la responsabilidad de los poderes públicos es, vale, ¿cómo voy a hacer para que las decisiones legítimas de las familias sobre dónde llevo mi hijo o mi hija, dónde lo escolarizo, no se conviertan en problemas para el mañana, ¿no? Tenemos, además, no solamente tenemos precedentes de que, no solamente en Cataluña, sino que en otros lugares se han aplicado políticas deliberadas de desegregación o de evitar o de lo que nosotros preferimos llamar escolarización equilibrada, ¿no? Escolarización equilibrada, que parece una cosa de sentido común. Al final se trata de construir una política, un ámbito de intervención en que la escolarización se produzca de un modo equilibrado, en la que no haya pues una acumulación de complejidades en un centro concreto y, al contrario, al lado mismo otro centro que, por decirlo así, no se siente concernido ni con la pobreza, ni con la diversidad, ni con nada. Al final hay que tener en cuenta que también es un problema ¿es realmente justo que una escuela, unos docentes, unos equipos directivos tengan ellos solos, más o menos con los mismos recursos y un poquito más, que responsabilizarse de garantizar unos resultados educativos mientras la escuela con un alumnado muy complejo, muy difícil, no ellos, pobres, los chicos y las chicas, las dificultades sociales del entorno en el que viven,
mil circunstancias vitales y a la escuela del lado haya profesionales, equipos directivos que de algún modo no se sientan concernidos o se vayan de rositas, o no digo que lo hagan deliberadamente, pero al final es un problema también de justicia dentro del mismo sistema. No es justo, todos los centros son sostenidos con fondos públicos, en ellos hay buenos profesionales y sin embargo hay unos profesionales al que se le dice, oye, pero asegúrate de que estos niños aprenden y que tienen buenos resultados y con niños y niñas que tienen mochilas pesantes en los que se hace muy complicado. Y al lado, porque la mayor parte de la segregación escolar es así, es un centro aquí y otro centro al ladito, andando a 7 minutos en el que no se da nada de lo que hay en este mismo centro. Y este centro de aquí que ofrece y garantiza buenos resultados porque sus chicos y chicas llevan una mochila cargada de cosas, títulos universitarios de sus padres, acompañamiento educativo, refuerzo escolar si no llegan, etc. No solamente que haya unos chicos y chicas que lleven mochilas pesantes, es que hay otros que las llevan llenos de recursos. ¿Y si distribuimos equilibradamente para que todos los centros tengan de todo un poco, parece de sentido común? Pues las políticas de escolarización equilibrada van de eso, de garantizar que hay un ámbito de intervención política, pública, en la que nos aseguramos que las decisiones que tomamos sobre cómo se escolarizan los niños y las niñas no redunda en esos niveles de concentración excesiva de dificultades o, al revés, concentración excesiva por encima de la media de bondades, por no hacer una calificación, digamos, de riqueza suplementaria que llevan los niños y niñas por quienes son, por su familia, por el entorno, etc. La escolarización equilibrada me parece un buen término, ¿no? Tenía otras cosas para contar, pero yo creo que solamente quedarse con esa idea de, como decía, hay buenos precedentes, pero también tenemos referentes de otros países que cuando se han tomado en serio el tema de la segregación escolar, los problemas que han tenido. Tenemos seguramente todos en mente, a lo mejor hace unos cuantos años, toda la revuelta en la banlieue francesa, en el que la escuela se convertía en un objetivo de ira y de odio por la promesa frustrada, porque realmente ahí había muchos problemas de segregación residencial, pero Francia también tiene problemas de segregación escolar más allá de la residencial estrictamente. Y la escuela se convirtió en un objeto de ira de una parte de estos chicos y chicas porque realmente no había estado a la altura. ¿Qué pasa en un centro cuando se concentra mucho alumnado que tiene dificultades? No es el caso de Avilés, pero por ejemplo en el caso de Cataluña lo que hemos tenido pues, es un crecimiento de la población inmigrada procedente de todas partes del mundo muy acelerado en muy pocos años. Pensad que en Barcelona en breve el 40% de los niños y niñas en las escuelas serán de origen inmigrado, ellos mismos o sus padres y madres. O sea, realmente, y además ha llegado a todo el territorio, a pueblos remotos, zonas rurales, grandes ciudades, ¿no? Se me fue el salto de lo que os quería explicar. Bueno, no sé. Estamos hablando de que Cataluña había escolarizado mucha sí, que no era el caso de aquí, pero era una idea que os quería y ahora se me ha ido. Perdonad, seguramente ya volverá. Podría ser en relación a cómo el hecho de que esa escolarización no haya sido equilibrada es lo que supone un estrés en el sistema educativo. Bueno, ha sido un estrés en el sistema educativo clarísimo, pero ha cambiado enormemente la escuela y si no hubiéramos dispuesto de dispositivos de escolarización equilibrada tendríamos un problemón muy, muy grande, ¿no? No era eso lo que quería decir, pero no pasa nada. Ya lo recuperaré posteriormente, ¿no? El problema de muchas escuelas que reciben mucho alumnado inmigrante con dificultades y que entran en circuitos de segregación escolar es que realmente resulta lo que hablabas antes tú del peer effect, ¿no? Del efecto compañero. No solamente es quién es tu compañero, es que cuando hay una escuela que tiene muchas dificultades, muy rápidamente entra en una espiral descendiente. Los docentes al principio se esfuerzan enormemente, pero es difícil, se bajan las expectativas. Todos sabemos que cuando bajas las expectativas respecto de tu alumnado, el propio alumnado baja sus expectativas respecto de sí mismo y las familias. Se desmotiva, los docentes empiezan a cambiar de centro, llegan docentes más noveles con menos experiencia que a pesar de su buena voluntad no compensa necesariamente pues, la falta de trayectoria y de experiencia en el aula.
empieza a correr la voz en el vecindario de que aquella escuela no funciona porque hay esta población o esta otra, llega un momento que sin verlo ni comerlo en 5 años ya lo tienes allí. Todo el mundo lo está viendo, aquello está pasando y nadie es capaz de... ¿Por qué? Por el último elemento que ponía antes de entrar en las políticas, porque hay muchas excusas para tolerar la segregación escolar. Muchas excusas. Excusas, algunas más bien intencionadas y otras menos bien intencionadas. Las bien intencionadas nos dicen, bueno, hay centros que se especializan en la atención de este tipo de alumnado y por lo tanto le hacen una mejor acogida y lo acompañan mejor. Este alumnado en otro centro quedaría disperso, quedaría perdido. Esto es un poco una trampa porque, como decíamos, efectivamente hay centros altamente segregados que tienen proyectos espectaculares y consiguen obtener unos grandes resultados y, digamos, son de chapó, pero son una minoría. La realidad objetiva es que centros con altas concentraciones de alumnado vulnerable o vulnerabilizado, es decir, pobre, inmigrante, alumnado gitano, obtiene peores resultados y además la Fundación Bofill nos dedicamos a monitorizar el sistema educativo catalán y los resultados que obtiene y lo vemos sistemáticamente. Centros con elevada concentración de alumnado vulnerable, peorísimos resultados en competencias básicas, niveles de abandono escolar prematuro muy elevados, fracaso escolar, trayectorias educativas cortas, etc. Por lo tanto, si bien hay ejemplos meritorios de escuelas que, a pesar de todo, por una confluencia de factores, normalmente liderazgo fuerte, proyectos sólidos, equipo comprometido, consiguen tirar adelante proyectos. A menudo son proyectos que acaban debilitándose cuando cambia alguno de estos factores, es decir, no son sostenibles, no son políticas estructurales. Y eso realmente es muy importante, esa es una excusa. La otra excusa es que las familias eligen dónde quieren ir y qué le vamos a hacer. Las familias eligen, las familias a veces vulnerables quieren ir a esa escuela y yo creo que las familias eligen en un marco cuando entienden, cuando saben que es bueno, si se les hacen propuestas valiosas, las familias... O sea, digámoslo de otra manera, nosotros hicimos un estudio hace unos años sobre elección de centro por parte de las familias y lo que vimos es que el factor clave de decisión es la confianza. Es decir, no podemos decir a las familias que, oye, pues escoge, ¿no? Y escoges libremente, tienes aquí una serie de centros y podrías escoger. Las familias, mira, sistemáticamente las de familias de clase media o con más recursos escogen estos. Pero es que es una falsa disyuntiva. Mientras no haya una equivalencia entre los centros, mientras las familias no tengan la confianza de que efectivamente elijan el que elijan, están eligiendo bien, es un buen centro para sus hijos, es una trampa. Y lo que vimos en esta investigación es que efectivamente, las familias no eligen centro. Lo que se aseguran básicamente es evitan centros. Lo que quieren asegurarse es a cuál es seguro que no. Y ese seguro que no tiene que ver con un conocimiento profundo de lo que pasa en ese centro, tiene que ver con los rumores, con me han dicho, con ver qué tipo de perfil hay en la puerta y hacer suposiciones de qué es lo que ocurre en el centro. Todo eso políticas, digamos, basadas en el rumor y la ignorancia, pero es que el rumor y la ignorancia crecen cuando no tienes una administración que es capaz de transmitir confianza. Entonces, si la administración permite que existan centros que funcionen bien y otros que no van bien, se le está transmitiendo a las familias, oye, tú búscate la vida, ¿vale? Yo no te puedo garantizar que allá donde vayas vas a tener una buena escuela. Tú búscate la vida. Y las familias pues se buscan la vida, obviamente, porque además es legítimo que las familias busquen la escuela y el proyecto que les dé confianza, porque la segunda cosa que vimos es que las escuelas las familias no solamente principalmente evitaban y luego entre las otras, una vez habían esquivado las que no querían ir, entre las otras en realidad no tienen, la mayoría de las familias hacen ver que eligen, pero si le toca esta o esta, pues tampoco no es tan importante, porque lo único que necesitan las familias, o principalmente lo que necesitan, es tener la confianza de que allí donde vaya a parar su hijo o hija va a estar bien atendido. Va a haber un proyecto que está bien, luego racionalizan y dicen, no, yo quiero un proyecto que sea así o así, pero en realidad no es cierto. Lo único que quieren saber es que una vez tienen una escuela, va a estar bien atendido, el proyecto va a estar bien, se va a sentir a gusto. Por lo tanto, es un tema básicamente de confianza, porque ninguna familia está todo el día en la escuela para saber si funciona o no. ¿Y quién crea las condiciones de confianza? La administración.
garantizando que hay centros equivalentes, que están bien dotados, que entre otras políticas. O sea, por tanto, yo creo que igual estoy resultando un poco desordenada, pero yo creo que es importante entender que el ámbito, hay muchos ámbitos en los que la Administración tiene un papel fundamental, como decía al principio. O sea, la mayoría de los papelitos, digamos, de los deberes le corresponden a la Administración. Y no digo que sea fácil, pero le corresponden a la Administración. Y una vez la Administración, y ahora explicaré un poco algunas de estas políticas, entiende, incorporan, no es una cosa que se haga de hoy para mañana, se incorpora, entiende, aprende a identificar dónde se están produciendo, ¿no?, los problemas. La aspiración sería que esto forme parte del PAC básico de escolarización, las medidas que ahora voy a comentar. PAC básico, del mismo modo que entendemos que un ayuntamiento se tiene que ocupar de la iluminación pública y que ya está, y tiene sus sistemas súper sofisticados de identificación de donde hay, no si hay suficientes, si no hay, pues lo mismo en la escolarización. Es decir, que la escolarización equilibrada es una responsabilidad de los poderes públicos y que tiene que velar por ella. Pues como decía, ¿cómo se empieza? Pues la primera cosa es entender que es un problema y que, por lo tanto, hay que ponerle intención, voluntad, instrumentos y capacidades, clarísimamente. Creando consensos y hablando, involucrando a todos los actores, porque es cierto que son políticas de escolarización equilibrada, como ahora veremos, pues son políticas que cambian el statu quo. Cambian el statu quo porque quiere decir que familias que habitualmente se acostumbraban a yo ya sé a qué escuela voy a ir a esa escuela de ahí, ¿no? Y ahora pues igual con los nuevos marcos y los nuevos instrumentos a lo mejor estás intentando condicionar en el sentido de crear un marco de elección que a lo mejor es distinto, que crea otras dinámicas, y eso puede crear incomodidades. Hay familias, lo hemos visto en Barcelona, familias de clase media que cuando se han hecho algunas políticas como la reserva de plazas, pues dicen, yo estaba acostumbrada a que siempre había plaza en la escuela concertada del lado de casa, ¿no? Y daba por descontado que mi hijo o mi hija iba a ir allí, y ahora pues a lo mejor no. Entonces, hace falta crear consensos, que la gente entienda por qué es importante, y hace falta mucha voluntad política, que se presume que, digamos, los representantes de la Administración que están hoy aquí se presume que tienen esa voluntad política, lo cual es muy valeroso y de reconocer, porque hay muchos territorios en los que todavía ni se lo están preguntando, ¿no? ¿Qué instrumentos? Pues mira, nosotros hicimos lo tengo solamente en catalán, ¿no? Hicimos un pequeño manual para los ayuntamientos en concreto, precisamente, que se llamaba Combatir la segregación escolar de la amenaza a la oportunidad, ¿no? Evidenciando cuáles eran los problemas, intentando identificar qué políticas se podían hacer. Y básicamente hay 4 paquetes de políticas, ¿no? Unas que tienen que ver, como decías antes, en la regulación de la oferta. ¿Qué hemos identificado con la investigación que genera segregación escolar? La sobreoferta. Si tú tienes más plazas que necesidades, que alumnos, favoreces que se produzcan esas estrategias, ¿no?, evitativas de, pues yo sé que hay en ciertas escuelas concertadas o ciertas escuelas públicas de prestigio, sé que siempre sobran plazas o que hay suficientes plazas y, por lo tanto, en vez de ir a visitar ni siquiera la escuela que tengo al lado, pues ya directamente presumo, ¿no?, que ahí siempre voy a tener plaza, ¿no? Lo que hace que muchas escuelas estén invisibilizadas, escuelas que son muy valiosas y que están ahí, pero bueno, se dice que, ¿no? Se dice que empiezan a correr los bulos y realmente muchas familias no se toman ni la molestia de ir porque saben que hay otras que están bien. Además, crea otro problema la sobreoferta. La sobreoferta hace que haya muchas escuelas, precisamente las más vulnerables o con alumnado más vulnerable, que por ahí se dice de ellas, pues que entonces les sobran plazas. Y si les sobran plazas, durante el año es un problema muy acusado en Cataluña, quizá no tanto aquí, ¿no?, en Avilés, pero seguramente hay otras ciudades grandes del Principado en el que también ocurre. Como quedan vacantes, pues se van llenando de la matrícula viva. Entonces son centros que ya tienen un alumnado complejo y además encima a medio año le llega otro chico que acaba de llegar, que no habla el idioma o que viene desplazado de no sé dónde, tal. O sea, escuelas que tienen el agua al cuello, pero como tienen vacantes y se asignan las vacantes porque sobran plazas,
Eso es muy importante. Entonces, ajustar la oferta a las necesidades reales, ajustarla de verdad. Y en un contexto de bajada de la natalidad que estamos viendo, eso es un problemón muy grande que aquí Dani ha estudiado extensamente. Es un problema muy grande porque se puede exacerbar la segregación escolar. Otra política focalizada en la oferta, pues una política que ha sido clave en el caso de Cataluña, que es la identificación del alumnado vulnerable antes de su entrada en el sistema. Alumnado vulnerable, alumnado pobre, inmigrante o otro tipo de condición social, que claro, si tú lo asignas o va a un centro concreto y hasta que no hace primero de primaria no se dice, uy, mira, este niño es vulnerable, pues ese niño ya está ahí, evidentemente no va a ir a otro centro y sus hermanos van a ir allí, etc. Entonces, una dificultad muy grande era, si antes de entrar en el sistema no tienes identificado cuál es tu alumnado vulnerable, entonces no puedes hacer nada para hacer que de algún modo pues, no se concentre en un territorio, en una escuela concreta. Entonces la identificación temprana ha sido clave. Y nosotros, digamos, fijamos un hito, por decirlo así, que es decir, si sabemos que el porcentaje de niños y niñas en riesgo de pobreza es del 30%, este 30% tiene que estar identificado antes de entrar en la escuela. Porque si no, no tienes instrumentos, ¿no? O sea, no sabes dónde podrían ir para evitar que estén en entornos de mucha vulnerabilidad, ¿no? Por tanto, la identificación, entonces, y para esa identificación no hace falta que haya un psicopedagogo que te haga un diagnóstico. Familia que es atendida por servicios sociales, pues es evidente que sus hijos, niño que su hermano ya su hermano ya es identificado como alumno NESE, que es como le llamamos, pues este lo es, o sea. Y entonces ahí hubo un gran trabajo de coordinación entre los distintos actores y distintas administraciones para identificar a los niños y niñas antes de entrar. Y si los identificas antes de entrar, entonces tú ya puedes hacer políticas como la reserva de plazas, que es una política realmente estratégica, de decir, pues si tenemos un alumnado, si tenemos en este territorio concreto un 20, un 30 o un 15% de alumnado vulnerable, identificado como tal, pues todas las escuelas de aquel territorio, pues digamos, ese es el tope. Ninguna escuela puede tener más de eso hasta que todas las escuelas del territorio tengan ese porcentaje. Entonces, no le mandes más a esta escuela si tienes al lado una que tiene un 5, un 6, un 7. O sea, todas las escuelas tienen el mismo porcentaje y si hay más, pues bueno, entonces ya vemos cómo se distribuyen. Esto ha sido una política brutal, la de reserva de plazas. Precisamente por eso. Entonces hay gente, lo digo ya porque alguien me va a decir, pero eso es como repartir pobres. No es repartir pobres, no es repartir pobres. Lo que estamos haciendo es distribuir equilibradamente, del mismo modo que si tú dices, mira, todas las escuelas tienen que tener un porcentaje equivalente de vulnerabilidad social, también quiere decir que las familias que antes iban a esta escuela que no tenía vulnerabilidad social, pues también van a tener que ir a otras. O sea, es toda la población escolar que de algún modo se ve forzada a distribuirse y no se está sacando a nadie de ninguna escuela. Es decir, repartir pobres es un modo en el que los sectores, especialmente voy a decir de la escuela concertada, más resistentes a la incorporación del alumnado vulnerable, ha calificado a veces esta política, pero realmente no es cierto. Lo que ha hecho es, además, es en un mismo territorio, como digo, en un mismo barrio, en una misma zona. Otra política importante es la descripción de centros de primaria y secundaria. También se ha visto que había centros de primaria muy segregados, que cuando se decía el centro que te corresponde de secundaria es este y otro centro igualmente segregado. Es decir, pero si tenemos la oportunidad en ese tránsito de hacer adscripciones distintas, de que en un mismo instituto vayan a parar alumnado de distinta demografía de alumnado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también se ha visto que era bastante éxito. O sea, que había una oportunidad de romper algunas dinámicas de segregación en el paso de la primaria a la secundaria. Es decir, que en la secundaria se encontrara alumnado de perfil socioeconómico distinto. Y, de hecho, los niveles de segregación en la secundaria son más bajos que en la primaria. Y bueno, y la gran política que es la de zonificación escolar, ¿no? Que es otra gran política, es cómo dibujas esas zonas. Sabemos que normalmente toda la evidencia dice que las zonas únicas
tienden a exacerbar la segregación escolar, porque cuando tienes una zona única, las familias que tienen más estudios, capital, medios, pues son las que pueden elegir verdaderamente y decir, ay, me voy a esa de ahí, porque yo la puedo llevar cada día en autobús, o puedo, ¿no? O puedo pagar esa cuota suplementaria, o esa. Entonces, y en cambio las familias con menos recursos, pues tienden a escoger la escuela de proximidad porque es más práctico, porque hay soporte familiar, porque entonces esas dinámicas lo que hacen es exacerbar la segregación. Entonces, lo ideal es no tener una zona única, aunque puede haber zonas únicas que funcionen la mar de bien, ¿no? Y entonces hacer zonas heterogéneas, o sea, diseñar zonas escolares en las que necesariamente se mezclen poblaciones que son distintas, no tener una zona escolar en la que es toda la población, en el caso de la población gitana, ¿no? Es una zona escolar en la que toda la población gitana está ahí, por tanto van, sino una zona escolar en la que haya una parte de la población gitana que forme parte de otra zona, etcétera, ¿no? Y esa heterogeneidad de las zonas facilita, ¿no?, que en la escuela se acaben encontrando. Un segundo, me he enrollado mucho ya, no sé si tengo. Vale. Un segundo paquete de políticas tiene que ver con la gestión de la escolarización, el control del fraude. Eso ha sido también bastante efectivo en algunos municipios, cómo la gente se empadronaba en otros sitios para poder optar o fraude, por ejemplo, alegando problemas alimentarios o de salud para poder tener más puntos y entrar. O sea, el control del fraude ha sido una política importante en algunos municipios y no tanto en otros lugares, ¿no? Pero, por ejemplo, la gestión de la matrícula viva, como os decía antes, que igual no es tan relevante aquí, pero lo es mucho en la mayoría de las ciudades grandes y en otros territorios en las que la llegada de alumnado a lo largo del curso es constante, y además no es que te lleguen durante el curso, pero tienen 3 años y se incorporan al sistema, sino que te llevan con 7, con 8, con 9, con 10, digamos, son niños y niñas que además de muchas veces el trauma migratorio tienen niveles formativos muy distintos, ¿no? Entonces la gestión de la matrícula viva, es decir, los centros segregados, que ya están segregados e identificados como tales, blindar la matrícula viva, blindar que no pueda entrar allí matrícula viva mientras haya. Nosotros hicimos un estudio no hace mucho que evidenciaba que me parece que era algo así como el 70% de los centros segregados que habían recibido matrícula viva tenían a menos de 1 kilómetro a pie, que eso no es nada, a menos de 1 kilómetro a pie tenían centros que estaban muy por debajo de los niveles de alumnado vulnerable. Es decir, que había opciones, había opciones. Y no es mala fe, es lo que decimos, es intención, es darte cuenta cada vez que tomas una decisión sobre dónde mandas a aquel chico o chica, decir, un momento, ¿dónde lo estoy mandando? Hay opciones, por eso decimos, las políticas de escolarización equilibrada tienen que acabar siendo como un dado por descontado, una de esas cosas que uno, sencillamente, el administrador o el inspector, quien toma las decisiones, lo incorpora como una cosa de sentido común. Nosotros decimos, lo ideal sería que dentro de 10 años miremos atrás y digamos, joder, qué bestias éramos, ¿no? ¿Cómo puede ser que mandáramos a los niños así, sin darnos cuenta dónde iban y dónde no iban, digamos, que esté incorporado como una cuestión de buena gestión? Es un tema de buena gestión pública el tener en cuenta todos estos criterios de escolarización equilibrada. Hay un tercer paquete, que es el de políticas, que antes decía, políticas para mejorar los recursos, es decir, la mejora de la calidad de los proyectos. Es fundamental. Pero es de la que básicamente hablaba Juan Carlos, pero ese es un paquetito, es uno. Fijaos todas las otras cosas que hemos dicho que se pueden llegar a hacer, que son instrumentos de gestión pública y que no tienen que ver solamente con la sobredotación de los centros educativos o la mejora de su calidad, que es por supuesto, es importante, pero es un elemento. Mejorar la calidad de los proyectos educativos tiene 2 propósitos. Uno es que mientras existan dificultades en los centros, pues mejorarla, o sea, hay que garantizar sí o sí la calidad educativa, hay que garantizar sí o sí que los niños y las niñas aprenden en el centro educativo. Y hay centros que necesitan refuerzos suplementarios, los mejores profesionales, necesitan, como os decía antes, una inyección de un propósito, de un proyecto vibrante y rico, porque los profesionales que trabajan en los centros, como seres humanos, necesitan sentir
que lo que hacen sirve. Y muchas veces en estos centros, esto que os decía de la pendiente deslizante, ¿no? Es que están ahí trabajando y luchando, achicando agua constantemente y tienen la sensación de que no sirve, de que no están sirviendo, de que sus niños y niñas no aprenden. Y eso es profundamente desmoralizador. Quema a los profesionales que llegan, se van o se queman y es peor, ¿no? Porque entonces realmente pues, no inyectan alegría en el día a día, ¿no? Es peor. Por lo tanto, un proyecto potente garantiza, digamos, que los niños y las niñas aprenden con independencia de quiénes son sus compañeros y de si deberían estar en ese centro o deberían estar compartiendo con los demás. Alimenta, inyecta energía, propósito, sentido, ilusión, compromiso en el equipo y es fundamental. Y luego, además, pues es verdad, irradia al entorno de la comunidad y es posible que de repente esos centros pues, sean visibles para las familias de la comunidad, porque lo que ocurre muy a menudo es que estos centros son invisibles. Nadie los toma en consideración cuando hay que hacer la preinscripción, es que ya es como, no, ese ya no cuenta, ¿no? No, hacerlos visibles, presentes, que se relacionen. Me parece extraordinario lo que hacéis, es decir, un proyecto arraigado en la comunidad, con los vecinos, con el entorno, con los equipamientos, ¿no? Es fundamental. Ese es el propósito, los 3 propósitos fundamentales. Y la última política que tiene que ver con son las políticas que tienen que ver con el acompañamiento a las familias, que es muy importante. Y son políticas de información, es muy importante. Cuando sabemos que hay un centro del que corren bulos, se dice, se habla, la Administración debe actuar, no solamente en el centro, sino que tiene que hacer por combatir esos bulos, tiene que hacer para que si hay una jornada de puertas abiertas, las familias que nunca irían vayan. Tienen que hacer porque cuando alguien vaya a la oficina a preguntar ¿a qué escuela puedo mandar a mi hijo?, le den una información y digan, ves a ver ese centro, ves a ver lo que vale la pena, habla con la directora, mira lo que... Por supuesto, a las familias no se las puede engañar, no le puedes decir, ahí tienes un centro excelente y convencerla para que vaya y luego no... Por eso os decía que lo más importante con las familias es crear las condiciones de la confianza. La confianza en un sentido etéreo, confío en ti. La confianza en el sentido de que realmente está la Administración sosteniendo aquellos proyectos y lo que está diciendo sobre lo que ofrece, ¿no? Por tanto, hay políticas de información a las familias para animarlas a visitar esas escuelas. En el 0-3 es muy importante. Los niños en el 0-3 van más juntos en general de lo que luego acaban yendo en la primaria, pues en el infantil. Pues anima a familias a participar. Ahí en Cataluña se ha creado una cosa dentro que son lo que se llaman proyectos singulares, que es la posibilidad de que haya un grupo de familias que en bloque pidan entrar en un centro segregado con dificultades. Y hay varias experiencias de este tipo. O sea, familias que dicen, cierto, está esta escuela aquí, que está estigmatizada, que tal, pero yo solo no voy a ir, voy a ser el único catalán o el único español que va, ¿no? Pero si vamos en bloque, entonces ahí se llama la oferta singular. Pueden entrar en bloque esas familias, pero a cambio la Administración se compromete a una serie de cosas. Vale, las familias dicen, yo voy a ir a este centro, pero renueva el patio, el equipamiento está que se cae, esto hay que renovarlo. Da una subvención para que se pueda crear una AMPA, para que las familias tengan un instrumento de participación. Hay, o sea, una serie de cuestiones, ¿no?, de compromisos que la Administración adquiere, no con esas familias, sino con el conjunto del centro, con el claustro y con el equipo directivo, para que la entrada de esas familias sea una palanca por decirlo así. Todos son catalizadores, ¿eh? O sea, igual que un proyecto potente. O sea, no es que las familias que entren deban arreglar el centro, ni de broma. Es una chispa que hace que se rompan ciertas inercias y por ahí, pero todo el mundo se tiene que comprometer, porque si esto va de algo, va del compromiso de todos, o sea, los equipos directivos, los técnicos, los docentes, etc. Y creo que ya he explicado muchas cosas. Perfecto, nos dejas un montón de deberes y yo creo que tenemos mucho donde seguir profundizando. No nos va a dar tiempo a preguntas, pero después en el café la podéis acribillar a preguntas, que seguro que os contesta muy amablemente.